Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes, maestra. Hola, maestra. Buenas tardes, Hola a todos. maestra. Buenas tardes, maestra. Hola. Buenas tardes. Bien, ya que estamos la mayoría, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en la clase de ayer. ¿Quién me puede decir cuál era la diferencia entre método y técnica? Yo, maestra. Dígame. Ese método es la manera en la que hacemos las cosas y la técnica es lo que utilizamos para hacer las cosas. O sea, lo que empleamos para realizar. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Yo, maestra, Diga. método sería como el procedimiento que se va a seguir, como usted explicó la del huevo, y la técnica sería la forma en la que se realizaría la acción o lo que se vaya a realizar. Yo así lo entendí. Muy bien, sí está clara la diferencia. Gracias. ¿Alguien más? Que el método es como dijeron, es el proceso y la técnica son los elementos dichos para poder realizar ese proceso que teníamos con el método. Sí, muy bien, gracias. Ahora dígame, ¿cuáles son los tipos de método que vimos ayer? El inductivo y el Inductivo, deductivo. Inductivo, ajá. y deductivo. Vimos también el deductivo. Y el método axiomático, no sé cómo se pronuncia. Axiomático. Axiomático y el hípico deductivo. Hipotético deductivo, ¿no? Hípico. Ok, entonces vimos esos tipos de método que son los más complicados y los más comunes dentro de la investigación científica, y dependiendo del área, pues es el que se utiliza más por el tipo de procedimiento y los resultados que nos arroja cada método. Vamos a continuar con los métodos analítico y sintético. Entonces ahorita les voy a poner la presentación. Recuerden que hay que tomar apuntes. También recuerden que todos deben tener su cámara encendida. Y después de que veamos el tema, pues si nos da tiempo, vamos a hacer un pequeño repaso para ver si realmente ha quedado entendida la información. Bien, ¿ya lo podemos ver? Sí, maestra. Muy bien, entonces comenzamos con el método analítico y sintético. Bueno, realmente estos dos van unidos, así como que casi desde que hay uno hay el otro. Y
se utilizan más que nada para complementar algún otro método que se esté utilizando dentro de la investigación. Aquí dice, los métodos analíticos y los métodos sintéticos pueden ser utilizados, y con frecuencia así sucede, como métodos complementarios en la investigación. Es lo que acabo de comentar. Que nosotros, estos tipos en particular, los utilizamos más que nada como complemento, no los usamos por sí solos. Y vienen juntos, básicamente. Se identifica como analítico cualquier procedimiento que consiste en dividir un todo en las diferentes partes que lo componen. Aquí en la imagen que tengo de este lado, pues ven que hay una incógnita, un signo de pregunta, y alrededor pues hay como que personitas. Digamos que esto pues es la situación que estamos investigando, y que las personitas que están aquí alrededor pues son las partes que hay que resolver dentro de nuestra investigación. Y al usar el método analítico pues vamos, como dice el nombre, analizando parte por parte, personita por personita, para que podamos tener todo lo que necesitamos con respecto a la información para resolver nuestra problemática o nuestra incógnita. El proceso sintético consiste en agregar lo que previamente estaba separado. O sea que yo, una vez que ya hice este análisis y ya estudié cuidadosamente cada parte de la problemática, entonces lo uno. Por eso aquí les puse como imagen un rompecabezas, porque cuando vamos uniendo esas partes divididas con toda la información que ya se sacó de cada una, entonces obtenemos un resultado que es la parte de síntesis o la parte sintética. Se une todo y tenemos el resultado final. Entonces, por eso siempre estas dos son parte de cualquier otro método o de cualquier investigación, porque se hace este proceso sí o sí. El siguiente es el método histórico. Este tipo de método, ¿a qué creen que hace referencia o dónde se usa más? Cuando se trata Como de dice en la historia, buscar los documentos. historiadores, Para los libros. Cuando checamos documentos, cuando queremos conocer la historia de algo, revisamos libros, etc. Este tipo de método es cuando, es utilizado para eventos pasados, pero que esos eventos pasados nos permiten entender situaciones del presente, incluso predecir algunas situaciones futuras. Pero en sí, la definición de método histórico es un tipo de investigación perfectamente definido para determinar y eventualmente explicar los acontecimientos ocurridos en el pasado. Pero cuando nos metemos con este método, no es... maestra, ¿me escucha? Sí, ¿qué pasó? Pensé que se congeló la imagen. Lo que pasa es que, pues, alguien se acaba de conectar, entonces tuve que parar un momento para darle acceso. Recuerden lo de la puntualidad. Tenemos que ser puntuales y sobre todo cuando empiezo Maestra, a perdón, proyectar. es que tuve problemas. ¿Del internet, hija? Sí, Oh, pero ya está. ok, está bien. Qué bueno que llegaste a la clase. Pero pues eso sí ocasiona un poquito de problemas porque se traba un poco y se pone más lento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dale. ¿En dónde iba?
Ah, sí, o sea, hay gente que cuando hace o lleva a cabo una investigación con este tipo de método, pues no hay que partirse la cabeza tratando de interpretar el pasado. Lo que hacemos con eso es conocer las circunstancias o lo que dio origen a esa situación para que nosotros podamos entender las situaciones presentes que tienen que ver con ese suceso. ¿Ok? Entonces, aquí dice un esquema común del proceso metodológico de los estudios históricos tras la adecuada selección del problema a investigar sería el siguiente. El proceso que debemos seguir cuando usamos el método histórico, pues es el que viene a continuación. Especificación de la población de datos necesitada. O sea, que yo establezca la cantidad de libros que necesito, la cantidad de documentos o la cantidad de información que yo requiero para poder hacer mi investigación y llevar a cabo mi método. Y debe ser una cantidad considerable. Es como cuando elegimos cierto número de personas como muestra para hacer una investigación y estamos conscientes de que debe ser una cantidad considerable para que sea confiable. Lo mismo pasa aquí, pero con los documentos, los libros y lo que nos sirva para hacer este tipo de método. Determinación inicial de la disponibilidad de los datos necesarios. O sea, aparte de que yo necesito una cantidad considerable, necesito que esa información esté disponible. O sea que si voy a considerar libros, tengo que considerar los que estén a mi alcance. Porque, por ejemplo, cuando dicen, no, pues es que aquí en Mérida, pues casi no hay bibliotecas. Y resulta que todas las universidades de la UADY tienen biblioteca y más especializado en su área. Pero pues nosotros al no ser estudiantes de la UADY pues no tenemos acceso. Entonces tenemos que considerar qué está disponible para nosotros para que esté dentro de nuestra población de información. Colecta de datos. Para que nosotros hagamos esta recopilación de datos hay que considerar lo siguiente. Primero, los datos conocidos. Todo lo que ya se sabe, todo lo que esté documentado y que sepamos que es que la gente lo conoce o que es lo más sonado, lo más común en consulta, etc. Búsqueda de nuevos datos de fuentes conocidas, primarias y secundarias. O sea que ya que tengo los datos conocidos, pero los que son los más comunes, voy a buscar más. O sea, no me voy a quedar con lo que hay, sino que puedo hacer una investigación más profunda para ver qué tanto hay de fuentes primarias y secundarias que sean conocidas también. Y también está la búsqueda de nuevos datos de fuentes previamente desconocidas, o sea que ya no nos estamos yendo tanto por lo que se sabe, sino por lo que se desconoce o que a lo mejor pues yo descubrí que alguna documentación o algún evento no ha sido lo suficientemente estudiado y puedo tomarlo como parte de mi información. Informe de investigación de todos los datos recolectados, pues yo redacto un informe de, pues ya juntando todo lo que estoy haciendo. Interacción del informe con la búsqueda adicional de nuevos datos y nuevo examen de los datos, o sea que una vez que yo ya tengo mi informe, puedo y debo buscar más información todavía, o sea, que a pesar de que yo ya tengo el informe y de todo lo que he buscado y encontrado, puede que todavía haya más, entonces lo puedo someter a evaluación para ver si está completo o necesito más información. Interpretación final de los datos.
Recordemos que esta interpretación no es precisamente del suceso histórico, sino es de todos los datos que se recabaron sobre lo que ya se ha dicho de ese evento para que yo pueda entender ciertas cosas de lo que esté estudiando en el presente. O sea, diciendo como para entender por qué se creó algún artefacto o por qué se cambió alguna ley política o por qué ese tipo de situaciones es lo que investigamos con este tipo de método. Aplicación de los datos a hipótesis presentes y futuras, es lo que les dije, o sea, con todo eso que ya realizamos nos permite entender situaciones actuales, incluso predecir situaciones futuras por medio de hipótesis. Y por último tenemos el método experimental, este es nuestro último método. Y dice, para que una investigación pueda denominarse como tal, debe manipularse al menos una variable independiente y constatarse los efectos de esta manipulación en la variable dependiente en el estudio de un fenómeno dado. O sea que aquí, como ya habíamos visto cuando vimos los tipos de investigación, en la investigación experimental, la esencia de este método, como en este tipo de investigación, es el hecho de manipular, controlar lo que estamos investigando. Que por medio de ese control nosotros obtengamos resultados. Y hay que seguir también ciertas condiciones para establecer este tipo de método, para que lo podamos usar correctamente. Con ello se pretende determinar la relación causal entre ambas variables mediante el control riguroso de otras variables no implicadas explícitamente en el estudio. O sea, yo tengo mi variable independiente, mi variable dependiente, pero también pueden estar incluidas otras variables que no precisamente van a ser ni de un tipo ni de otro, y también las puedo controlar, las puedo manipular. Pero las que tienen protagonismo son la independiente y la dependiente. Se trata de controlar... O sea, que es como tener... Dime, hijo, dime. Perdón, es que más bien vendría siendo como... con las palabras que lo podemos determinar es que podemos tener el control de las acciones que pueden surgir al momento de aplicar nuestra tesis. Por lo tanto, sería estar preparados para todas las variables, como usted dice, que viene siendo si se puede echar a perder o si tenemos otras maneras de buscar un resultado diferente. Exacto. ¿Sí, no? Sí. O sea, aquí lo importante es que normalmente cuando se establece una hipótesis, salen las variables dependiente e independiente. Y cuando verificamos la hipótesis, podemos utilizar el método experimental, que es lo que normalmente se hace. Y entonces, al tener ya las variables, yo puedo ir controlando la independiente para que me dé resultados en la dependiente, y dependiendo de esos resultados, pues es lo que yo voy a ir anotando o registrando para poder comprobar la hipótesis que me formulé. Pero sí, o sea, básicamente es esto, es manipular, es controlar, que todo esté en un ambiente que yo puedo manejar y que al manejarlo me dé resultados verídicos. Se trata de controlar con la máxima precisión las variaciones de la variable dependiente para asegurar que se deben a las variaciones de la variable independiente y no a la influencia de otras variables. O sea que yo debo estar muy atento de que cuando hago mi manipulación, vea que el resultado que me está dando la variable dependiente sea por la manipulación que yo le hice a la otra variable. No que sea algo que quién sabe por qué pasó o que fue por otra cosa que no tuvo nada que ver con lo que yo hice. Entonces,
hay que ser ahí muy cuidadosos y observar muy bien lo que sucede para que podamos decir, es que por lo que yo hice aquí, es que sucedió esto acá. Y ser precisos. Este control permite llegar a explicar el fenómeno objeto de estudio, superando así la mera descripción. O sea, cuando usamos el método experimental es para que nosotros verifiquemos algo que se ha dicho en otra ocasión, o sea, una teoría, una hipótesis. Y nosotros aquí usamos los experimentos y este control para que podamos decir es que lo que se dice ahí, pues según lo obtenido, es verdad. Y no me voy nada más a escribirlo, sino que ya te lo puedo mostrar. A eso se refiere. Y esta estrategia se concreta en el llamado experimento científico. O sea que necesariamente cuando usamos el método experimental, tenemos que, como el nombre lo dice, hacer un experimento. Y en eso se basa toda la información que se obtiene usándolo en la investigación. ¿Alguna duda hasta acá? O sea que este método siempre va a tener la investigación, digo la experimentación. Sí. Sí, porque de eso va su nombre. Y en el analítico y sintético es, como usted dijo, que uno es el análisis y ya después que tengamos las respuestas a todo, empezamos a armar nuestro rompecabezas. ¿Qué sería la síntesis? Así es. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? O sea, más que todos esos métodos tienen un objetivo en común que es una hipótesis, ¿no? Sí, o sea, lo que buscan todos los métodos y la mayoría de las investigaciones, si no es que todas, es comprobar una hipótesis que resultó de hacer alguno de los métodos. Si se dan cuenta, pues todos los métodos también se pueden complementar mutuamente. No es nada más que utilicemos uno u otro, sino que podemos usar varios para llevar a cabo una investigación y se complementan. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces pasemos a la parte en la que yo verifico si la información está en sus cabecitas. Les voy a leer unos ejemplos de los métodos que hemos estado viendo. Y ustedes tienen que identificar a qué método me estoy refiriendo. ¿Ok? Una vez que lo tenga listo, comenzamos. Chan, chan, chan. Ya medio medio. Recuerden la seriedad, por favor. Aquí está. ¿Están listos? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo leo el ejemplo y ustedes en el chat
exclusivamente en el chat van a escribir su respuesta. No voy a decir cuál es la correcta hasta que haya visto un número considerable de participaciones. ¿Ok? Entonces, voy a tener abierto el chat para que pueda ver sus comentarios en tiempo real. Y una vez que pueda verlo, arrancamos con con el primer ejemplo, que dice de la siguiente manera. El mismo, no es ese. El consejo educativo de una escuela quiere saber las tendencias de elección profesional de los estudiantes de bachillerato a lo largo de 3 generaciones. ¿Qué tipo es? Maestra, ¿puede repetir? Es que se me tiene perra aquí a molestar. Y ya lo saqué. El consejo educativo de una escuela quiere saber las tendencias de elección profesional de los estudiantes de bachillerato a lo largo de 3 Maestra, ¿puede volver a repetir? generaciones. Aquí ya empezaron a decir histórico, deductivo axiomático, histórico, deductivo, histórico. Lo voy a decir una vez más, pero ya es la última. El consejo educativo de una escuela quiere saber las tendencias de elección profesional de los estudiantes de bachillerato a lo largo de 3 generaciones. Deductivo, histórico. Maestra. Diga. Si nos sale bien, puede dar décimas. No. No, carnal, no, todavía Ah. estamos en calentamiento para entrar al ring. Primero aprende a boxear antes de entrar al ring. Recuerden la seriedad. Y siguen diciendo, deductivo, histórico, está entre deductivo e histórico, deductivo. José. Respuesta correcta. Donald. Y al ver que ya nadie más comenta, quiero informarles que todos están completamente equivocados. Si matan su pavo, al final les digo qué fue. Pero ahora voy con el siguiente ejemplo. Dice, el mismo consejo educativo quiere conocer la eficacia y la eficiencia histórica de una escuela de educación media superior a partir de los datos registrados en los documentos oficiales de la escuela archivados en el Departamento de Servicios Escolares. Histórico, cualitativo histórico, analítico, histórico. Ay, tranquilos, histórico, cualitativo, hay documental, histórico,
experimental, analítico, histórico, Maestra, esto me recuerda al programa Recuerda y Gana. algo así. Histórico, analítico, analítico. ¿Terminó la subasta? Histórico, analítico, analítico. ¿Listo? El ganador es Emanuel Rivero. Porque él preguntó que si había documental. Y sí, hay investigación documental. Y esa es la respuesta correcta. ¿Y qué gané? Nada, solo el hecho de saberlo. ¡Ah, qué padre! Es el mejor premio que puedes tener, el conocimiento. Ah, pero no cuenta, porque no dijo, nunca dijo que existía eso, lo puede decir. No, sí lo dijo En sus Arturo. lentes tiene las respuestas, maestra. Sí lo dije, velo, busca ya en el chat, puse, hay documental, te lo dije. Sí lo dijo. Sí, lo puso, pero lo tienes en tus lentes. Lo tienes grabado allá, quítatelos. Ok, vamos al siguiente. Ahí tienen las respuestas, maestra, yo lo sé. Vamos al siguiente. No, no tú. Usted, maestra, usted. ¿Yo qué? Ah, que no dije que estaba incluido. Ah, tienen que prestar atención. Si saben bien, bien, bien Que sí, sí todo lo dijo que que hemos existía el visto, método. van a poder identificarlo, aunque no diga que está incluido. Está bien, está bien. Chan, chan, chan. Vamos al siguiente. Funcionarios de la Secretaría de Salud deben establecer la historia de la introducción de los equipos de rayos X en los hospitales de la Ciudad de México. Histórica. ¿Puedes repetir? Va de nuevo. Funcionarios de la Secretaría de Salud deben establecer la historia de la introducción de los equipos de rayos X en los hospitales de la Ciudad de México. Histórico. Histórica. Con establecer se Histórico. refieren a todo lo que ha pasado al revés de los rayos X, ¿no? Sí. Histórico. Pero que ya está documentado o que todavía no está documentado. Historia, dice. Maestra. Maestra. Dice, te lo voy a volver a leer. Ya digo que es Necesito que historia. prestes atención. Funcionarios de Es que, la ¿qué te pregunto? Secretaría A de ver, palabra. Salud, presta atención, deben establecer la historia de la introducción de los equipos de rayos X en los hospitales de la Ciudad de México. Ya varios dijeron histórico. Cualitativo, histórico, experimental, documental, comparativo. Hasta allá llegó. Todos los documental, histórico. Ahora sí, hasta allá llegó.
Bien, todos los que dijeron histórico están en lo correcto. Es evidente, la historia de... Era evidente. Vamos con el siguiente. A ver, ¿cuál será? Un investigador observa y experimenta sin ideas previas sobre sus resultados, intentando llegar a una explicación general, una teoría del comportamiento de los automovilistas en un cruce peligroso de carreteras a la salida de una gran ciudad. Campo. Ay, tranquilos. Experimental y deductivo. Experimental. Campo. Experimental. Puros experimentales veo. Experimental y de campo. Experimental. De campo. De campo. Experimental. 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 Básica o experimental. ¿Hasta ahí llegó? Experimental. Hasta ahí. Todos están completamente equivocados de nuevo. Al final de la ronda, de la última ronda, daremos a conocer los resultados de los que no han dicho, que hasta ahora llevan 2. Y una vez que maten su pavo, entonces diré qué tipo era. Siguiente. Una empresa de informática encargó a un investigador contrastar empíricamente la hipótesis de que el aprendizaje de la informática y su utilización sistemática para aprender mejora la capacidad intelectual. Experimental, básica, experimental, inductivo. Aplicada, ¿me lo estás preguntando, hija? Experimental. Maestra, ¿puede repetirlo? Vuelvo a leer, presten atención. Dice, una empresa de informática encargó a un investigador contrastar empíricamente la hipótesis de que el aprendizaje de la informática y su utilización sistemática para aprender mejora la capacidad intelectual. Cualitativo, experimental, inductivo, aplicada, sintético, aplicada, cualitativo, experimental. Aplicada. Sintético.
analítico, ¿ya estuvo? Bien. Entonces, todos los que dijeron experimental están en lo correcto. Vamos con el siguiente. Un matemático. Maestra, Sí. no sería sintético porque ya estaba basado. Ajá, y que lo refuerce. O sea, prácticamente lo desbarataron y lo volvieron a unir, ¿no? ¿De qué estás hablando, hijo? De decir, La clave el que le aquí. encargaron al cosa. Ajá. Le encargaron contrastar empíricamente la hipótesis, o sea, comprobar una hipótesis. Ah, ¿verdad? Ya entendí. Tienen que identificar la clave que les dice qué tipo de método es. Tienen que La estudiar. palabra empírica, como no sé qué significa, ahí está. Ah, desde el año pasado les dije Salió. qué significa. Bueno, a los que tomaron clase conmigo. Además, hipótesis fue la palabra clave. Sí, de hecho. Vamos con el siguiente. Un matemático intenta demostrar un teorema nuevo, desconocido, planteado por la Asociación Mundial de Investigación Matemática. Deductivo axiomático, axiomático, deductivo, axiomático, cualitativo, analítico. ¿Lo podría repetir de nuevo, maestra? Va de nuevo. Un matemático intenta demostrar un teorema nuevo, desconocido, planteado por la Asociación Mundial de Investigación Matemática. Axiomático, deductivo, axiomático, 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 científico, axiomático, inductivo, axiomático, axiomático, inductivo. Bien, vamos a dejarlo ahí porque ya se va a acabar el tiempo. Todos los que dijeron deductivo o axiomático están en lo correcto. Y como ya va a terminar la clase, pues voy a decirles cuáles eran los que ustedes fallaron para que se den cuenta del error. En el primer ejemplo que fallaron, Yuremi, no hay que desanimarse. En el primer ejemplo que fallaron, la respuesta era investigación de campo. Y en la segunda que fallaron, la respuesta era método inductivo. Ok, con esto ya terminamos nuestra sesión de hoy. Nos vemos el viernes en el Classroom para realizar la actividad número 3. Cuídense mucho y nos vemos hasta el viernes en Classroom.
Sí, maestra, Cuídese, cuídese. maestra. Adiós, profe. gracias, igualmente, Bueno, maestra, que cuídense. tengan linda tarde. Maestra. Gracias, igualmente, adiós. Adiós, maestra. Adiós.